Hola a todos, nuestro equipo de trabajo está conformado por Elizabeth Carolina Gómez, Laura Natalia Balanta y Mónica Isabela Gómez. El día de hoy vamos a exponer sobre las medidas de frecuencia y medidas de asociación y medidas de impacto potencial. En el caso número 1 nos dice que es un estudio clínico sobre el tratamiento de etanol a bajas dosis y la mortalidad de metanol. Se encuentra una participación total de 728 pacientes, del total de 365 pacientes expuestos al tratamiento de metanol a bajas dosis. Se encuentra también que 11 fallecieron, también se encuentran que los 363 pacientes que no recibieron el tratamiento fallecieron 23. Para este primer ejercicio lo que vamos a realizar es una tabla 2x2. En esa tabla lo que vamos a hacer es que vamos a definir nuestras variables y vamos a asignar valores a la tabla. Como primera variable tenemos lo que es la mortalidad y como segunda variable tenemos el tratamiento de etanol a bajas dosis. Para este ejercicio tenemos una población total de 728 pacientes, los cuales pues participaron en ese ejercicio. Tenemos que del total de esos 365 pacientes expuestos pues a este tratamiento de metanol a baja dosis se encuentran 11 que fallecieron. Entonces, lo que hacemos en nuestra tabla es que empezamos a reemplazar esos datos que tenemos en la tabla. La tabla vamos a colocar unas columnas y unas filas con un sí y con un no. Vamos a identificar dentro de ella, la vamos a distribuir de la forma de A, B, C y D. Y en las partes, a los lados, en la parte inferior, vamos a realizar lo que es la suma del A más B, el C más D, el A más C y el B más D. Y vamos a colocar al final la cantidad de la población que participa en este ejercicio. Para este caso empezamos a reemplazar los datos. Tenemos de que 11 personas estaban participando pues del tratamiento de bajas dosis, pero que también fallecieron. Siguiendo pues con el ejercicio, tenemos que también se encuentra pues de esas 363 pacientes que no recibieron pues el tratamiento, fallecieron 23. Esos 23 los ubicamos en cuanto a mortalidad de que sí fallecieron y los ubicamos en la parte del no porque no recibieron el tratamiento. Para este ejercicio ya tendríamos lo que son los datos del A más B, que serían los 365, y en el C más D, que serían los 363. Nos quedaría haciendo falta lo que es los datos de las columnas de la B y la D. Como esa información pues no se tiene, lo que se debe hacer es que se restan. Entonces a esos 365 lo que hacemos es que le restamos esas 11 personas que sí recibieron el tratamiento y que sí fallecieron, y eso nos da un total de 354. Eso mismo hacemos para sacar la información de la D. 363 menos 23 nos da 340. Si bien nos queda haciendo falta la parte inferior, lo que es el A más C y el B más D. Entonces lo que hacemos es esa sumatoria de 11 más 23 nos da un total de 34 y de 350 más 340 nos da un total de 694. Esta vendría siendo como el relleno de la información dentro de nuestra tabla. Ahora bien, tenemos lo que es el cálculo del riesgo relativo. Si bien el riesgo relativo es la incidencia de expuestos sobre la incidencia de no expuestos. Para este caso, y teniendo en cuenta pues, los datos ya suministrados en nuestra tabla 2x2, lo que hacemos es reemplazar la fórmula, que en este caso es A sobre A más B dividido C sobre C más D. Reemplazando los datos tenemos 11 dividido en 365 sobre 23 dividido 363. En nuestra primera división nos da un total de 0,3 sobre 0,6. Esto nos da como resultado 0,5. En nuestra interpretación podemos decir que las personas expuestas pues, al tratamiento con etanol a bajas dosis tienen un 0,5 pues menos de riesgo de morir que las personas que no recibieron el tratamiento. Con esto damos respuesta a lo que es nuestro riesgo relativo.
En cuanto al cálculo de razón de probabilidades, vamos a tener en cuenta los siguientes datos. Los fallecidos expuestos al tratamiento fueron 11 personas, sobrevivientes expuestos 354, fallecidos no expuestos 23, sobrevivientes no expuestos 340. En total de expuestos 365, total de no expuestos 363. En cuanto al valor, pues podemos decir que se compara la probabilidad de que morir, digamos, entre los que recibieron el PC de tratamiento y los que no. Y este resultado nos da 0,46, que nos indica pues que esas personas tratadas con etanol pues tuvieron menos de la mitad de la probabilidad de morir en comparación con las que no recibieron ese tratamiento. Como el valor es menor que 1, se interpreta pues que ese etanol tiene un efecto protector frente a la mortalidad de, digamos, por metanol. En riesgo atribuible en la exposición RAE tenemos esos riesgos expuestos y no expuestos. En riesgo expuesto tenemos lo que es 11 fallecidos expuestos al tratamiento sobre esos 365 que son el total de expuestos. Esto nos da un resultado de 0,0301 de esos riesgos no expuestos. Tenemos lo que son 23 fallecidos no expuestos sobre esos 365 el total de no expuestos, que nos da un total de 0,0634 y pues este resultado lo, digamos, restamos y nos da un total de 3,3%, que es el valor negativo que nos indica pues el tratamiento que reduce, digamos, un riesgo absoluto de muerte en lo que es un 3,3% y que pues digamos por cada 100 personas tratadas con etanol se evidencia que aproximadamente 3 muertes en comparación pues con quienes digamos no recibieron ese tratamiento. Bueno, en la fracción etiológica en expuesto RAE tenemos ese resultado de menos 0,033 y en riesgos expuestos tenemos 0,0301 que lo llevamos al cálculo de esta división, pues nos da menos 1,10. Digamos que este valor negativo indica que el tratamiento actúa como un factor protector y no como un riesgo. En otras palabras, podemos decir que ese etanol pues, evita lo que son más muertes del grupo que ocurre, digamos, en lo que se hizo este estudio, los que están tratados, y el resultado, pues digamos que demuestra que el uso de etanol tiene un efecto preventivo frente a lo que es la mortalidad por metanol. Bueno, en la interpretación para el riesgo atribuible poblacional, lo que hacemos es sacarlo con una fórmula, la cual es riesgo atribuible poblacional es igual al riesgo total menos el riesgo total de los no expuestos. Por lo tanto, el RAP es igual a 0,0467033 menos el 0,0633609. Esto nos da un total de 0,01666, el cual lo multiplicamos por el 100% de la población. Por lo tanto, nos da un valor negativo que es menos 1,6666. La interpretación de este caso es el valor negativo. Nos da un valor negativo porque la exposición, o sea, el tratamiento, es el que reduce el riesgo poblacional relativo al riesgo en los no expuestos. Entonces, su magnitud es igual a menos 1,666 puntos. Para sacar la fracción etiológica poblacional, lo que hacemos es la siguiente fórmula. Cogemos el F es igual al riesgo total menos el riesgo del número de los no expuestos y este lo dividimos por el riesgo total. Por lo tanto, el FEP es igual a menos 0,0166576 y ese total lo divido entre el RT que es el 0,0467033. Esto nos da igual al 0,3567 que lo multiplicamos nuevamente por el 100% que es el total. El valor nos da
el valor del FEP nos da un total de menos 35.67%. Por lo tanto, aproximadamente el 35.7% de las muertes esperadas en la población son las que previenen por el uso de este mismo tratamiento. Y para el número necesario a tratar, lo que hacemos es coger la reducción absoluta del riesgo, la cual se divide entre el riesgo de los números no expuestos menos el riesgo en expuestos. Por lo tanto, 0.33 lo multiplicamos nuevamente por el 100%, el cual da 3.322%. Para la reducción absoluta del riesgo, lo dividimos entre 1 y nos da 30.10. Entonces lo aproximamos y el número necesario a tratar serían 31 personas. Por lo tanto, hay que tratar a 31 pacientes con etanol a bajas dosis por prevenir una muerte con el metanol. En el caso número 2 nos dice que es un estudio que pretende demostrar que la exposición a bagazo genera patología obstructiva respiratoria y se concluyó un grupo poblacional de 580 trabajadores en un ingenio cañicultor. De los 420 trabajadores que desarrollaron patologías pulmonar, 400 estaban expuestos al bagazo y de los 160 individuos que no presentaron la patología, 15 estaban expuestos al mismo riesgo. En este segundo ejercicio vamos a definir nuestras variables. Como primera variable tenemos la patología pulmonar. Vamos a definir cuántas personas sí presentaron esta patología y cuántas no. Como segunda variable tenemos la exposición a bagazo. Vamos a definir cuántas personas estuvieron expuestas al bagazo y cuántas no. Siguiendo el ejercicio, tenemos una población total de 580 colaboradores que participaron en este estudio, de los cuales 420 trabajadores desarrollaron la patología pulmonar, 400 de ellas estaban expuestas al bagazo. Ahí ya tenemos dos datos, los cuales empezamos a reemplazar en nuestra tabla teniendo en cuenta ese sí, ese no, esa exposición y el desarrollo de esta patología. De los cuales 160 individuos no presentaron la patología y de esos 160 15 sí estaban expuestos a este mismo riesgo. Empezamos a reemplazar estos datos en nuestra tabla, donde nos queda por definir cuántas personas presentaron esta patología pero que no estaban expuestas al bagazo y cuántas no estaban expuestas y tampoco presentaron la patología. Para sacar estos datos, lo que debemos hacer es restar lo que es nuestro A más C menos nuestra A, lo que es el B más D menos 15. Eso nos da que 20 colaboradores, que eso nos daría el dato de la C, que sería que 20 personas no desarrollaron, no estuvieron expuestos al bagazo, pero que sí desarrollaron la patología. Nos da que 145 colaboradores no desarrollaron la patología y tampoco estuvieron expuestos al bagazo. Para sacar los datos de nuestra columna de la A más B y la C más D, lo que hacemos es esa sumatoria que nos da 400 más 15 nos daría un total de 415 y 20 más 145 que nos daría un total de 145. Ahí tendríamos los datos de nuestra tabla para poder empezar a sacar otro tipo de información como el de riesgo relativo, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ahora bien, para calcular el riesgo relativo tenemos en cuenta que es la incidencia de expuestos sobre la incidencia no expuestos. Lo que empezamos a hacer es a reemplazar nuestra fórmula, que es A sobre A más B sobre C más D. Entonces, como ya tenemos los datos en nuestra tabla anterior, lo que hacemos es reemplazar. Entonces, 400 dividido 415 sobre 20 dividido 165. Esto nos da un total en la primera de 0,96 sobre 0,12. Esto nos da un resultado de 8. En cuanto a nuestra interpretación,
se dice que el riesgo pues, de desarrollar esta patología pulmonar es 8 veces pues, mayor en trabajadores expuestos al bagazo pues, comparados con los no expuestos. Esta es como nuestra interpretación en cuanto a nuestro riesgo relativo. Vamos a calcular la razón de probabilidad del caso 2. Para eso tenemos los siguientes datos. Los trabajadores con patologías expuestos tenemos 400, trabajadores sin patologías expuestos 15, trabajadores con patología no expuestos 20, trabajadores sin patologías no expuestos tenemos 145. Cuando hacemos este cálculo, ¿sí? Que es la multiplicación y la división de estos anteriores datos, tenemos el resultado de 193.33. Cuando lo comparamos con esa probabilidad de desarrollar esa patología respiratoria, digamos, entre los trabajadores expuestos y los no expuestos, podemos decir que es alto, ¿sí? Esa probabilidad de enfermar como tal, por lo cual podemos decir que 193 veces es mayor en los trabajadores expuestos a los trabajadores no expuestos. Y pues digamos que digamos, esa exposición viene del bagazo, en este caso, que este valor, digamos, es extremadamente alto entre la exposición y el desarrollo de esta patología obstructiva en el tema pulmonar. Bueno, en el riesgo atribuible en expuestos RAE, pues digamos que nos indica que esa parte del riesgo de las enfermedades en los trabajadores se ve directamente a la exposición al bagazo. Para calcularlo, debemos restar esos riesgos de los no expuestos, del riesgo de los expuestos. En este caso, pues el riesgo de los expuestos fue del 0.9639 y en los no expuestos fue de 0.11212. Al hacer, digamos, la resta, obtenemos un RAE de 0.8427 y que equivale al 84.3% de ese riesgo de enfermedad pulmonar en los trabajadores expuestos, al cual, pues, digamos, debido al tema del bagazo. Si eliminamos esta exposición, podríamos reducir significativamente, digamos, la aparición de esta patología en los expuestos. La fracción etiológica en expuestos nos dice que nos mide la proporción de riesgo total en los expuestos que se dé específicamente a una exposición, ¿sí? En cuanto al cálculo, pues tenemos ese riesgo atribuible en expuestos sobre ese riesgo de exposición y como tal nos da un resultado para este caso número 2, que es del 87.4% de esos riesgos observados en los trabajadores expuestos al bagazo que se debe, digamos, a esta exposición. Bueno, y para la interpretación del caso número 2, el riesgo atribuible poblacional, aplicamos la misma fórmula, la cual es el riesgo atribuible poblacional es igual al riesgo total menos el riesgo total de los no expuestos. Por lo tanto, el RAP es igual al 0.724138 menos el 0.121212. Esto nos da un igual a 0.602926, el cual lo multiplicamos por el 100% de las personas, que esto es igual a 60.29%. La interpretación es que en la población estudiada la presencia de exposición contribuye a aumentar el riesgo poblacional en un 60.29% respecto al riesgo de del número de los no expuestos. Y la fracción etiológica poblacional lo aplicamos la siguiente fórmula, que es la fracción etiológica poblacional al riesgo total menos el riesgo de los números no expuestos dividido entre el riesgo total. Por lo tanto, esto nos da 0.602926, lo dividimos entre el 0.724138, que es el riesgo total, que nos da un total de 0.8326, que lo multiplicamos por el 100%, que nos da un igual de 83.26%. Entonces la interpretación es aproximadamente el 83.3% de los casos en toda la población se atribuyen a la exposición del bagazo. En el número necesario a tratar
tenemos la reducción absoluta del riesgo, que lo aplicamos la siguiente fórmula, que es el riesgo total, total de los expuestos menos el riesgo de los no expuestos. Por lo tanto, este lo dividimos entre 1 por el 0.842, que nos da un total de 1.16, el cual lo aproximamos y nos daría el número necesario a tratar, serían 2 trabajadores. En su interpretación, tenemos que al exponer aproximadamente a 2 trabajadores al bagazo, se producirá un caso adicional de patología obstruida respiratoria, lo cual nos indica que el daño puede ser muy grave por la exposición a la cual se encuentran estos trabajadores. En conclusión, pues el conjunto pues, de estas 3 medidas forman un marco completo para un análisis epidemiológico. La primera pues es medir la frecuencia para saber el problema. La segunda es medir la asociación para entender los factores pues, relacionados con este problema. Y como tercero es estimar el impacto potencial para decidir qué intervenciones pues, tienen el mayor valor. Pues en este orden es pasar de la descripción al análisis epidemiológico y finalmente pues a la acción en salud. Mirar cómo qué acciones vamos a tomar teniendo en cuenta pues esta información de estas medidas de frecuencia.